¿Qué tal, queridos amigos? Hace casi un año, el 21 de marzo para ser precisos, la ciudadanía, la sociedad civil, organizada por varias organizaciones que tienen el propósito de exhibir a López Obrador como lo que es un genocida, se reunieron frente al Monumento a la Revolución, un monumento emblemático. Organizó esto también Frena, a la que yo pertenecía hasta hace muy poco. Me he separado por razones personales de esta organización, pero reconozco su esfuerzo y su lucha increíble, imparable, en contra de la actitud de López Obrador y a favor de la revocación de mandato, a la que yo me sumo entusiastamente. Necesitamos sacar a este criminal de López Obrador de Palacio Nacional. Bueno, pues en aquel entonces, el 21 de marzo, se hizo un juicio ciudadano en el que también participé. A mí me tocaron temas muy difíciles de desarrollar porque eran tres crímenes, pues que con ellos bastaba para que se iniciaran las pesquisas necesarias y llevar a López Obrador no fuera de Palacio, sino dentro de algún reclusorio de alta seguridad. El de Almoloya de Juárez, el de Monterrey, el famoso penal de Puente Grande, no Puerta Grande, como dicen algunos, y así por el estilo. Hay 4 penales de alta seguridad en México. Bueno, pues resulta que hay quienes no me creen que el presidente es un gran presidente. Y está bien que lo crean, están en su derecho, pero cuando no tienen argumentos, tienen que pensar las cosas 2 veces. Tienen que analizar las cosas, razonar las cosas y usar el raciocinio que nos diferencia de los demás seres animales y que nos permite pensar, razonar y concluir con nuestro criterio qué es verdaderamente lo que está pasando. El 21 de marzo se acusó a López Obrador ante una concurrencia de 400,000 personas, cuando menos, en la explanada del Monumento a la Revolución, y llegaba a la multitud, pues cerca de lo que llamamos coloquialmente el Caballito. Pues entonces ahí se habló de crímenes contra los derechos humanos y la mujer mexicana. Esto debido a los múltiples arranques misóginos del presidente. Crímenes de lesa humanidad, es decir, contra la humanidad, al ser culpable de homicidio doloso de cuando menos 2,000 personas por la falta de medicinas. Se habló también de los crímenes contra los homicidios dolosos por más de 2,000 muertes de personal de salud que cayeron víctimas del COVID, del coronavirus, por una falta de insumos necesaria y sobre todo por la falta de instrumental médico que les permitiera a los médicos aislarse de los contagiados. También se habló de la delincuencia organizada, de la que forma parte a través de el clan familiar presidencial, que se ha extendido ya hasta los hijos del rey, José Ramón, Andy, Gonzalo. Se habló del fraude, que es culpable porque engañó a la población y obtener dinero a través de la extorsión, obligando a los empresarios para comprar cachitos de la rifa de un avión que nunca fue entregado al ganador o los ganadores. Esto del avión pintó de cuerpo entero el mesianismo absurdo y la incongruencia de la TTTT. Yo no sé, después de esta rifa absurda, cómo es que siguen creyendo algunos en Andresito. En Andrés, vamos a llamarlo así por respeto a su investidura. Es también responsable de traición a la patria por desviar fondos del erario público a otras naciones con el objeto, dijo,
de frenar la migración a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, a Cuba también. Miles de millones de pesos que se necesitan en nuestro país para levantar a nuestra nación. Delitos, este me tocó a mí presentarla, contra la seguridad nacional. El momento en que el presidente, por temor a que se exhibieran videos en los que se observa a sus hijos recibiendo dinero de parte del Ovidio Guzmán López, ordenó por teléfono la liberación de este sujeto a su entonces secretario de Seguridad Pública, que era nada menos que Alfonso Durazo Montaño, el que es ahora gobernador de Sonora, para tener la seguridad de que a través de Sinaloa y Sonora los narcos estén absolutamente tranquilos y protegidos, blindados, diría yo, en la sierra de Sinaloa y de Sonora. Por eso se están construyendo carreteras por allí para que sea más fácil el acceso de los narcotraficantes con todo y su cargamento de drogas. Yo dije en ese momento que el 17 de octubre de 2019, cuando el presidente, acorralado por las amenazas de Ovidio, decidió soltarlo, diciendo que así se protegía a las familias de Culiacán, lo cual fue una de sus tantas perogrulladas, ese día se perdió el Estado de Derecho y comenzó el estado de sitio a favor de los narcotraficantes. Uno de los más graves delitos que se le pueden señalar al señor López Obrador. También se le acusó de hechos de corrupción y delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia, porque ha interpuesto siempre una conducta felona contra todo aquello que no le gusta ni le conviene, y se ha prolongado también con acusaciones contra el Instituto Nacional Electoral para deshacerlo, para quitarle su credibilidad, para apropiarse de las elecciones, para apropiarse, si quieren, de todo lo que venga después. Y también ha golpeado a la Auditoría Superior de la Federación, porque presentó números en que se veía claramente que había 100,000 millones de pesos desviados hacia obras faraónicas de López Obrador, sus 3 obras emblemáticas que no se justificaban. 100,000 millones de pesos. Es también culpable de más de 100,000 muertos por la ejecución malévola de personas, de civiles, como consecuencia de la guerra entre los cárteles del narcotráfico. También es responsable, sin duda, de la catástrofe económica. Han pasado 3 secretarios de Hacienda que no han sabido dominar a esta bestia económica que ha creado López Obrador. Carlos Ursúa fue el primero, un hombre destacado, digno, que definitivamente era uno de los mejores hombres del gabinete. Salió porque no pudo ya soportar el grado de miseria humana que había en este gobierno. Luego le siguió Arturo Herrera, al que sacaron de Hacienda diciéndole que iban a nombrarlo, designarlo gobernador del Banco de México, y se quedó con las ganas porque para allá fue una mujer que definitivamente tampoco estaba muy preparada para llegar a este cargo, la señora Victoria Rodríguez Ceja. Ahí está, en el Banco de México, y el señor exsecretario de Hacienda, Herrera González, se quedó en la banca por el momento, como se han quedado otros funcionarios. Y luego surgió Rogelio Ramírez de la O, que tenía buen clima, pero resultó que tampoco ha podido rescatar la economía en lo que ya lleva dentro del gabinete casi un año. Y esto pues revela hasta qué punto el gabinete está echando agua como consecuencia de las imprecisiones y delitos de López Obrador. También hablamos de los delitos electorales que se manifiestan claramente por un pacto secreto entre Peña Nieto y él para que no tuviera ningún problema para llegar a la presidencia de la República. Pero al mismo tiempo hubo muchos datos que dieron lugar
a que se pudiera acusar tanto a Peña Nieto como a sus antecesores por todo lo que fraguaron en contra de la democracia. Y no ha hecho absolutamente nada. Se ha vuelto cómplice de los peores delitos electorales. Y luego venían los actos de corrupción que comienzan con la cancelación del aeropuerto de Texcoco por supuesta corrupción para armar su propia corrupción en el aeropuerto de Santa Lucía. Tiraron a la basura más de 150,000 millones de pesos porque siguieron pagando el costo del aeropuerto de Texcoco mientras construían el aeropuerto de Santa Lucía aproximadamente en 80,000 millones de pesos. O sea, que no es cierto que con lo que se ahorró por el aeropuerto de Texcoco se pudiera haber hecho el famoso Tren Maya. No, se acabó de pagar lo que se debía en Texcoco y además de lo que se costó, de lo que costó el aeropuerto de Texcoco, pagaron la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Luego tendríamos, obviamente, como uno de los delitos más infames, la persecución descarada y abyecta de periodistas por todo el país. Han sido asesinados hasta el momento 54 colegas nuestros durante su magro trienio y 3 meses, que han sido, desde luego, una señal de alerta para el futuro. Se ha perseguido a los periodistas que han mantenido una opinión crítica contra él, que han señalado los grandes males del gobierno, que han señalado la corrupción mayor que se ha generado en los últimos tiempos, mayor a la de Peña Nieto y sus antecesores. No estoy justificando a los antecesores, al contrario, yo hubiera querido verlos en la cárcel, como prometió López Obrador que iba a hacer, y no lo hizo, porque se escudó en una encuesta ridícula que no tuvo respuesta pública, y con ello se lavó las manos como Poncio Pilatos cuando su deber es detener a aquellos delincuentes a través de la Fiscalía General de la República que tenga conocimiento el presidente que hayan cometido delitos. Él y cualquier funcionario público tiene esa obligación de señalar a quienes considera que tienen pruebas para ser considerados unos delincuentes, entre ellos, claro, los expresidentes de México, porque la barredora iba a venir de arriba hacia abajo y nunca fue así. Y bueno, no hablemos de los dramas masivos que se han dado, la caída de la línea 12 del metro con 26 muertos y 102 heridos. Pero además de esto, el estallido en Tlahuelilpan, cuando empezó su falsa lucha contra el huachicol y se mataron en Tlahuelilpan 135 personas. Ni tampoco podemos dejar atrás el ridículo que hizo cuando negó que se hubiera dado el fusilamiento de 11 personas en un velorio de Michoacán porque no aparecían los cuerpos, como si no tuviéramos memoria de las tantas veces que se han limpiado las escenas de los crímenes más abyectos de los últimos tiempos. Presidente, usted se tiene que ir. Es una vergüenza que siga usted gobernando el país. Ha cometido crímenes de lesa humanidad. El último de ellos, estar a punto de ordenar a sus huestes de Morena que apoyaran la invasión de Rusia a Ucrania. Y tuvo que ser su embajador en la ONU, de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, quien le explicara que se iba a quedar solo el presidente López Obrador, en América por lo menos, en su apoyo al presidente Putin. Y lógicamente cambiaron el curso de los acontecimientos, afortunadamente, porque si no, la cosa sería mucho más grave. A pesar de ello, apenas la Secretaría de Economía ha dicho que suspende las exportaciones de México a Rusia, excepto la que tiene que ver con los fertilizantes. Fíjense, siempre deja un huequito ahí para seguir insistiendo y seguir mordiendo a la historia. Una historia que cada vez es más truculenta. En fin, señor López Obrador, yo lo acuso a usted de ser un criminal. Yo lo acuso a usted de ser un depravador
depredador de las instituciones. Yo lo acuso de ser un hombre que le ha fallado al pueblo de México. Le acuso de haber quebrado la economía del país. Le acuso por todos los muertos que se han dado por la pandemia y por la persecución de los narcotraficantes. Lo acuso por haber logrado que México deje de ser un Estado de derecho. Lo acuso por pernicioso, lo acuso por corrupto, lo acuso sencillamente porque usted es un traidor a México. Perdóneme, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.